Bueno, pues todavía en México hay una buena cantidad de personas que están un tanto asustadas, persinadas y paniqueadas por lo que supuestamente estas personas provocó el expresidente López Obrador, que desde su miope, para mi gusto, bastante miope perspectiva, pues lo que hizo el expresidente López Obrador en México fue polarizar a México. Y esta es una cantaleta que realmente ya me tiene un tanto, pues hasta la M, ¿no? Porque en gran medida creo que también revela un poco la eh, idiosincrasia de cierto sector de la sociedad mexicana y cómo por momentos con muy poco se asusta demasiado, ¿no? Eh, Hoy vamos a argumentar por qué lo que algunos refieren como polarización no es más que politización, para que finalmente se entienda que politizar no es polarizar. Y en este breve espacio tratar de encontrar la diferencia fundamental que hay entre polarizar y politizar. De manera sintética lo podría resumir diciendo que la polarización que tanto les asusta a muchos no es más que politización, porque la verdadera polarización en México viene ocurriendo desde hace muchas décadas atrás y es lo que he estado explicando desde hace mucho tiempo yo. La verdadera polarización es la desigualdad, la verdadera polarización en México es la pobreza. La verdadera polarización es esa brecha que resulta precisamente de la mancuerna entre desigualdad y pobreza, que evidentemente genera distintas formas de vida, distintas formas de pensamiento, distintas hábitos de vida, formas de vida, calidades de vida entre los sectores, vamos a llamarles privilegiados, versus los sectores pues desfavorecidos, olvidados, desamparados. En ese sentido, esa es la única polarización de la cual tendríamos que estar hablando y por la que nos tendríamos que estar preocupando. Porque esa sí es la polarización estructural que nos debe de preocupar. Porque esa misma polarización muchos no alcanzaron a entender hasta que llegó un movimiento de izquierda que al menos quiso visibilizar esa desigualdad estructural cuando justamente la línea, al menos de Morena, fue primero los pobres y las causas primero. La atención de las causas, que después se transformó en eslogans como este famoso que se tergiversó de abrazos no balazos, cuando muchos tergiversaron esa frase por no haberla entendido de inicio, que tendría que ver con una política social, no con una política de seguridad. Y los más miopes, ignorantes, tergiversaron la frase sin entenderla de origen, que nunca se planteó como una estrategia de seguridad, sino como una estrategia de política social, que por supuesto va paralela a la política de seguridad en México. O sea, sí, lo que muchos no entienden, aunque se los expliques con manzanas, es que necesitas atender las causas a largo plazo para que en 10, 20, 30 años el crimen no se duplique, no se triplique y no se exacerbe. Estas personas de dos neuronas que piensan que solo se puede hacer una cosa o la otra, su cabecita les dice que nada más la única solución de la violencia es tirar a los balazos a lo desgraciado, como en el sexenio de Felipe Calderón, sin plan, sin estrategia, sin atender otras causas de manera paralela. Estas personas de pensamiento de dos neuronas o de interruptor, insisto, nada más pueden ver que solamente se puede hacer una cosa. Para ellos lo único que se debe de hacer y la única solución es tirarle balazos a los cárteles, a los delincuentes, al crimen organizado. Esa es la solución maravillosa que se les ocurre a estos dos neuronas, ¿no? Sin entender
de nuevo, insisto, que la política social tenía que ver con la atención de las causas, sobre todo a largo plazo. Muchos te dicen, sí, pero es que el crimen está hoy y las soluciones se necesitan hoy, y los asaltos y la delincuencia ocurre hoy. Sí, sí, mijo, pero entiende que son dos estrategias, una de mediano a largo plazo y otra sí, por supuesto, de reacción, y para eso está la Guardia Nacional, para eso está Harfush. Que se entienda, por Dios, es que insisto, ni explicándoselo con manzanas. Y que se entienda que la Guardia Nacional no surgió en el sexenio de Claudia Sheinbaum, se originó en el sexenio de López Obrador. Y para aquellos que dicen que solo se les daba abrazos a los delincuentes, pues que yo siempre dije, vayan y pregúntenle a los elementos del ejército a ver si tantos huevos, díganle que les están dando abrazos a los delincuentes en lugar de balazos, a ver cómo les va, ¿no? O que vayan con un guardia nacional. Porque claramente hubo enfrentamientos y bastantes en la sección de López Obrador. Sin embargo, en la narrativa mediática, como es costumbre y como allá nadie debería de sorprender, pues todo se tergiversa, la verdad se distorsiona y pues ya no tiene ni pies ni cabeza. Pero ahí tienes a la borregada de siempre que se cree todo lo que le terminan diciendo en los medios. Entonces, hay que entender esta parte porque sí es fundamental. La estrategia de política social tenía que ver y tiene que ver. Y por supuesto que tiene que ver porque es obvia. O sea, es que insisto, quien la quiera negar, no sé cómo puede ser capaz de ser tan ignorante para no entender que esto es prácticamente un requisito, tener que atender las causas. En otras palabras, de nada te sirve combatir a los delincuentes a balazos si tienes una fábrica de pobres que en cualquier momento, al estar generando tanta pobreza, pues esos mismos pobres en cualquier momento van a ser susceptibles de convertirse o, a- eh, pues sí, involucrarse finalmente en el crimen organizado, ya sea que los amenacen o que incluso vayan por cuenta propia, se van a terminar enfilando en el crimen organizado y al final mientras tengas una fábrica de pobres, el crimen organizado pues jamás se va a poder, yo ya lo he dicho, eso es un tema muy complicado de resolver, para mi gusto no tiene solución, pero sí se puede contener o se puede evitar ya de por sí creo que tienen ciertas cosas del crimen organizado ya están fuera del control, pero esto puede, por supuesto, siempre se puede empeorar. Entonces aquí la cuestión es que se debe de evitar pues un estado fallido total, porque yo hasta el momento creo que hay un estado fallido parcial. No es por completo fallido, pero hay unas secciones, áreas, territorios que el Estado ya no puede controlar. Entonces lo que se trata de evitar es que pues el Estado fallido sea fallido por completo. Por tanto, se requieren, insisto, manejar estrategias paralelas. Esa era la cuestión básicamente, ¿no? A diferencia de los sexenios prianistas que por supuesto nunca les interesó remediar ni la desigualdad ni la pobreza, pues evidentemente nos dejaron fábricas de pobres listas. Ellos justamente se dedicaron a generar pobres, a producir pobres, a tener una fábrica de pobreza en México, fábricas de pobres, ¿no? Cada año aumentaba la pobreza, desde los sexenios tecnócratas, desde de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, y esta supuesta alternancia que no fue más que una farsa, eh, esta transición alternancia hacia el sexenio panista de Vicente Fox, que fue tan farsa que precisamente solamente se convirtió en un relevo del PRI, y de ahí que se convirtiera en el PRIAN, porque al final no fue más que la misma gata pero revolcada en lugar de color verde ahora de color azul. Y luego, por supuesto, el fraudulento espurio presidente narcotraficante de Felipe Calderón, que fue la gota que derramó el vaso en términos de seguridad y violencia, donde además ni siquiera la desigualdad y la pobreza, pues tampoco se pudieron atender o se quisieron atender, ¿no? Entonces estábamos en sexenios donde no había ni estrategias de seguridad porque estaban totalmente, pues ahí está el caso de Genaro García Luna. Pues Genaro García Luna mismo era el compadre del narco.
la cabecilla hasta cierto punto de narco en el sexenio de Calderón, cuando era secretario de Seguridad Pública. Pero además súmale que, pues, en términos sociales, pues los sexenios estaban totalmente olvidados. Entonces, no había estrategia ni de seguridad porque estaban coludidos y no había estrategia de política social porque pues eran unos corruptazos. Entonces, al final era sumamente necesario justo que se creara una política social paralela a la de seguridad para tratar de remediar o disminuir la tendencia de violencia de nuestro país. Ahora, esto insisto, por más manzanas que intentes, muchos no son capaces de comprenderte y muchos siguen insistiendo en que nada más le dieron abrazos a los delincuentes, en estas estupideces, ¿no? Que eh, se atacaron con abrazos a los delincuentes, que solamente fue una estrategia de abrazos no balazos que al final, insisto, siguen sin entender que esa era una política social y no de seguridad. Y pues ya por momentos digo, ay, ya, pues que si Dios les da a entender que bueno y si no también. O sea, que entiendan lo que quieran, piensen lo que quieran, me da igual. O sea, por momentos ya es desgastante en verdad tenerte que estar desgastando justamente tratando de explicarle a los dos neuronas que nomás no reaccionan, ¿no? No hay forma. Volviendo, porque este tema de violencia hay que entender que se desata y se genera precisamente de la no atención de las causas sociales, de los determinantes. Hay que entender que esto que tanto nos aqueja, que es la situación de violencia en el país, tiene directamente que ver con la pobreza y la desigualdad en México. En ese sentido, y ya para cerrar el argumento, que se entienda que esta es la verdadera polarización en México. La pobreza, la desigualdad, la mancuerna de pobreza y desigualdad son la verdadera polarización en México. Que tengamos a súper ricos y además tengamos por el otro extremo a la extrema pobreza, a la pobreza extrema. Entonces tenemos a personas, y cabe decir que no son muchas personas, porque luego cuando se dice esto la gente, los mexicanos piensan que son un chingo de supermillonarios en México, ¿no? Son como 10 familias, 10 apellidos y párale de contar. Ya lo he dicho. Apellidos Slim, apellidos Salinas, Salinas Pliego, Salinas de Gortari, Bailleres, Zambrano, Arambuzabala, en fin, unos 10 apellidos por ahí entre la clase política y tal vez otros 10 en la clase empresarial, y ahí tienes a unas 20 familias únicamente, que son las verdaderas fifis, porque ya ahora resulta que todos, cualquier hijo de vecino se siente fifi. No se pongan el saco que no les queda o que no les corresponde. O sea, aquí hay un complejo, insisto, de florindos que se sienten millonarios cuando no tienen ni para pagar la renta, ¿no? O sea, no se confundan ni se metan en ese grupo los florindos, ¿no? Aquí hay 20 familias, 20 apellidos y nada más. Aquellos que tengan complejos de ricos, pues que vayan a terapia, porque una cosa es querer ser ricos y otra cosa es que lo sean en realidad, ¿no? Entonces hay muchos florindos en México, muchos que ni siquiera llegan a ser clase medieros, que se sienten ricos cuando, insisto, no tienen ni para pagar la renta, ¿no? Ni para dónde caer muertos. Entonces, una cosa es que tengan en sus ideas alterada la percepción, alterada un poquito su realidad, y otra cosa es, pues tal cual, ¿no? La realidad. Hay unas 10, 15, 20 familias y párale de contar. Ese es el sector de la clase alta en México. Y es una clase alta, insisto, muy desigual porque sí, de hecho concentran una gran parte pues de la riqueza en nuestro país, ¿no? Son propietarios, son dueños, tienen algunos hasta ciertos concesiones, patrimonios, eh, a veces hasta parecería como híbridos de patrimonios nacionales, en fin,
concentran una gran cantidad de propiedades y patrimonios. Entonces, estos son, insisto, los factores que realmente nos hablan de una polarización real, ¿no? O sea, este tema de la polarización mediática, podríamos llamarle así, pero tendrías que decir polarización mediática, es otra historia. Esto que se le ataca, y ya para volver al argumento inicial, a López Obrador diciendo es que él polarizó México, o sea, ¿en dónde estuvieron las últimas 4 décadas viviendo, ¿no? ¿En qué México? México, insisto, prácticamente desde toda su historia, pero obviamente más notablemente desde la época de Miguel de la Madrid, empezó a revelar justamente esta alta polarización. Desde, insisto, mucho antes ya se venía gestando, pero bueno, para poner un checkpoint, vamos a poner ahí el sexenio de Miguel de la Madrid, y que pues hasta hoy no se ha terminado de corregir estas grandes desigualdades, porque hay que entender que estamos enmarcados en un sistema además capitalista, que esto no exclusivamente ocurre en México, ocurre en el mundo. El sistema capitalista a eso se dedica, básicamente a exacerbar pobreza y desigualdad en el mundo. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, para que me entiendan, simple, ¿no? Entonces, en este sentido, no se puede decir que López Obrador fue el que la genera, menos cuando al final de su sexenio lo que más bien ocurre es que salen varios millones de la pobreza, varios millones de mexicanos salen de la pobreza en México. Entonces, al revés, la polarización estructural se disminuyó en un cierto porcentaje. Yo hablaba hace poco del caso de Lula cuando implementó este programa de Fome Cero en Brasil, y logró resultados impresionantes al grado que fue reconocido por organismos internacionales el programa de Lula da Silva, que en teoría lo que se buscaba era el hambre cero bien aplicado, no como el hambre cero a la mexicana, que pues ya sabemos cómo termina, ¿no? O sea, eh, la política a la mexicana era que había que evitar el hambre de los pobres muertos de hambre, y al final el hambre principal fue el de los corruptos de siempre que pues no tienen llenadera, ¿no? O sea, al final esta hambre de corrupción más bien fue lo que terminó distinguiendo al programa de hambre cero a la mexicana, ¿no? El hambre por la corrupción. En el caso brasileño sí se implementó de manera correcta, y no solo se logró que pues una buena cantidad de personas dejaran de padecer hambre, sino que pues además, porque hay que tener claro que el hambre está sumamente ligado evidentemente a condiciones de pobreza. Entonces una persona que pasa hambre pues obviamente es pobre, y entonces si solo quieres paliar pues les das pan, ¿no? Es como, pero si quieres resolver las tienes que sacar de ese margen, de ese límite de pobreza, para que esas personas de manera sistemática dejen de padecer hambre, y no solo hambre, porque el hambre además incluye el acceso al agua, incluye el acceso probablemente a sistemas de salud, de sanidad, y por supuesto de vivienda, de educación y de derechos básicos, ¿no? Entonces, pues este programa Lula da Silva lo implementó muy bien, fue muy exitoso, de hecho muy reconocido desde entonces también por eso, Lula. Para aquellos, insisto, 2 neuronas ignorantes que piensan que atender las causas no es algo prioritario, lo es. O sea, para quien piense que estas ideas nada más fueron de López Obrador, no son de López Obrador, son estrategias que se intentan alinear un poco a lo más humano, por Dios, ¿no? Ahora resulta que vamos a estar en contra de o a favor de matar a la gente de hambre, ¿no? O sea, ¿qué clase de bestias son? Entonces, aquí la cuestión que muchos, incluso ya si no les sale la empatía, tendría al menos que salirle el mínimo sentido de común para ver que esto también va en sentidos de su propia supervivencia,
es que si tú no atiendes las causas y abandonas a los pobres, esos pobres potencialmente sí, en algún momento se pueden convertir, insisto, esta fábrica de pobres puede terminarse convirtiendo en un ejército de delincuentes. Entonces hay que entender que el hecho de atenderlos, atender estas causas, ya si no te interesa otros seres humanos por pura empatía, pues al menos que te interesen por supervivencia propia. Porque después te vas a estar quejando y dando patadas y haciendo berrinches, que porque hay tanta inseguridad. Insisto, son gente de verdad de dos neuronas. O sea, que dices, cabrón, es que ¿por qué no entiendes, no? O sea, en verdad, porque si dan ganas de luego darles unas cachetadas, cabrón, para ver si se les remueven si se les activan las neuronas y se les empiezan como que a despabilar, porque es estúpido en verdad su forma de pensar, ¿no? Porque después se están quejando de las consecuencias de no haber atendido las causas, pero se quejan de que estemos atendiendo las causas. Es un poco desesperante. A mí, de hecho, cada vez empiezo a notar que soy un poco más intolerante a los ignorantes, pero bueno. Eh, en fin, esa es la cuestión importante. La atención de las causas no se limita a México, no es una estrategia exclusiva de López Obrador. La han implementado otros países en la zona, en el mundo, con resultados exitosos, como el caso de Lula da Silva en Brasil, donde cabe decir que Brasil también tenía índices muy importantes, una incidencia importante tanto de crimen y índices importantes de pobreza y desigualdad de igual manera, y donde este tipo de programas ayudaron bastante a, insisto, sacar a personas de la pobreza. En ese sentido, los márgenes de delincuencia también se les puede ayudar de manera indirecta, porque, insisto, a menor pobreza, menor delincuencia, ¿no? Una relación cuasi directa. Entonces, volviendo al caso mexicano y ahora sí cerrando el tema de la polarización importante, es que la polarización importante estructural ya existía en México antes de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la polarización, yo diría mal llamada polarización, que le llaman así a la polarización y si acaso le van a llamar así que especifiquen mediática, es otra historia, ¿no? Y esto tiene que ver más bien con una politización que le hacía falta a nuestro país. O sea, a nuestro país muy tibio por momentos, muy blandengue, una sociedad muy tibia y blandengue en nuestro país, muy doble moral y golpe de pecho, que es la sociedad mexicana, una sociedad, insisto, tibia, blandengue, doble moral y golpe de pecho mexicana, le hacía falta politizarse. Y muchos piensan que la politización solo tiene que ver con la política y el político y el diputado y el senador y el presidente. A veces la política también tiene que ver con hablar con verdad de las cosas. Con verdad, sin pelos en la lengua, de manera directa, reclamar, exigir, o sea, te requiere de una actitud ciudadana. Y una actitud que no está, ahora sí que los mexicanos no estaban listos para esta conversación. Apenas van aprendiendo, apenas van dando sus primeros pasos, porque andábamos en pañales, en verdad. O sea, estábamos... En verdad, de hecho, todavía siento que seguimos en pañales, porque realmente la democracia en México, que por cierto se ha romantizado tanto, de manera, para mi gusto, hasta repugnante, pues es una muy incipiente democracia, si acaso le podemos llamar a democracia a lo que realmente fue la dictadura perfecta, mexicana. Por eso el ciudadano es tan borrego en términos generales. Por eso el ciudadano mexicano es tan apático. Por eso el ciudadano mexicano es tan indiferente. Por eso el ciudadano mexicano no se involucra. Por eso el ciudadano mexicano le ven la cara 1000 veces. Por eso el ciudadano mexicano no aprende. Por eso el ciudadano mexicano siempre está esperando que el gobernante sea el que le dé las respuestas en lugar de al menos ir, exigir y reclamar lo que le corresponde. Porque si no le llega, se puede esperar el mexicano 6 años y lo único que verás del mexicano son quejas, quejiditos, berrinchitos. Y al final no hay acción. Su única acción es quejarse. La única acción que considera política el mexicano es quejarse cuando ya es demasiado tarde. Hacer berrinche cuando ya no tiene sentido hacer berrinche y nadie escucha su berrinche. Entonces, es una actitud muy reaccionaria y no del reaccionario con iniciativa, sino de reacción. O sea, el mexicano es de reacción, no de iniciativa, no de acción.
Entonces el mexicano se queja y le encanta estarse quejando del político, pero el ciudadano no reclama, no exige y no hace nada. Entonces es una actitud en realidad muy mediocre la actitud política del ciudadano mexicano promedio. Es una actitud que estuvo acostumbrada, insisto, a partir de la dictadura perfecta, a tener todo peladito en la boca, a esperar que el gobierno le resuelva muchas cosas de la vida y que si no lo hace el gobierno, lo único que va a hacer ese mexicano va a ser berrinche en su casa, con su familia y nada más, ¿no? Hacer quejiditos, pujiditos, berrinchitos y nada más. En ese sentido, y eso de milagro, si se quiere interesar, porque insisto, también hay un gran sector mexicano que dice a mí no me interesa la política, a mí la política me da flojera, qué flojera hablar de política, qué mal y qué mala educación hablar de política en la mesa, con amigos, con la familia, eso es de mala educación, aquí no se habla ni de sexo, ni de religión, ni de política, porque primero nos vamos a dar la bendición, a persinar, a rezar, Padres Nuestros, y por mi culpa, pero aquí no se va a hablar ni de sexo, ni de política, ni de religión. Estos tabúes que han conformado, insisto, la idiosincrasia mediocre mexicana en términos políticos, han hecho que precisamente nos hemos acostumbrado a tolerar tantos abusos, tantas corrupciones, incluso tanta criminalidad. Es curioso que ahora sí en el sexenio precisamente de López Obrador todos empezaron a quejarse, pero eso muchos no se dan cuenta en México. Hubo un punto de inflexión que precisamente inauguró López Obrador y que lejos de estarlo criticando, tendremos que estarle agradeciendo. Que la sociedad mexicana no se haya polarizado, se haya politizado, que es muy distinto. Y politizado, insisto, es tomar una postura política, tener una responsabilidad ciudadana política, una acción política ciudadana, donde ya tomas una postura, te defines en qué lado y qué cosas son las que tú defiendes como ciudadano, qué cosas son las que exiges como ciudadano a tu gobierno, que finalmente te guste o no, como yo ya he dicho, por más apartidista fuera de la Matrix que te sientas, al final vas a estar en el mismo corral con el mismo rebaño, pagando impuestos, haciendo trámites gubernamentales, sacando tu identificación nacional, tu credencial para votar, tu pasaporte. O sea, no es como que por sentirte fuera de la Matrix, estés fuera de la Matrix, compadre, ¿no? O sea, aterrízate. Al final estás en el mismo corral, por más fuera del rebaño que quieras estar, o que te quieras sentir, o que quieras estar. Entonces, lo importante aquí justamente es generar conciencia política y a partir de esa conciencia política una politización individual primeramente y después nacional. Eso lo logró AMLO. Muchos, y en este sentido de normalización, como lo dice Foucault, cuando estamos dentro de ciertos hábitos o comportamientos, y no se diga ya colectivos, no nos damos cuenta de las cosas que a veces normalizamos y que después incluso ya no nos damos cuenta de ese cambio, de tan adaptados que estábamos. ¿A qué me refiero? Pues a esta analogía de el pez bajo el agua. Un pez que está debajo del agua, un pez que vive tanto tiempo debajo del agua, no se da cuenta del agua hasta que lo sacas del agua y que de repente le dice el pez, por favor regrésame porque ya no puedo respirar. Entonces, el mexicano promedio no se había dado cuenta que era sumamente blandengue, tibio y todo esto que acababa de decir hasta que llega AMLO y algunos mexicanos, porque no digo que todos, pero algunos, empezaron a politizarse afortunadamente. Y hablo incluso de los dos sectores. Hablo del sector pro AMLO y anti AMLO. Y eso es la politización que muchos quieren llamarle polarización. De manera equivocada, sin duda. Lo que se generó fue politización, cosa que ya vamos tarde, porque otros países, incluso de nuestra propia región, como Chile, como Argentina, incluso como Colombia, estaban politizados mucho tiempo antes que México. Y esto se debe a un tema de la dictadura perfecta que básicamente, insisto, nos hacía pensar que ya no había mucho que hacer, que el PRI iba a quedar siempre,
que no había forma de combatir al PRI. Entonces esto generó una apatía social total, ¿no? Solo había quejas del ciudadano mexicano, así como en la calle y demás, pero fuera de ahí no había acción, no había reacción ni siquiera, y la dictadura perfecta hizo que el mexicano promedio se volviera sumamente mediocre políticamente hablando. O sea, esto viene de haber padecido una dictadura perfecta, no una democracia, una dictadura perfecta, una simulación. Y para no extenderme, revisen pues a quien básicamente bautizó a la dictadura perfecta de dictadura perfecta mexicana, que fue Vargas Llosa. Es una definición excepcional y me encanta además el momento en que lo hace, cuando está en este foro con justamente Octavio Paz, que pues era un servidor del régimen priista de aquel entonces, un genuflexo supuestamente intelectual del régimen de aquella época, que por cierto no tomó a nada bien el comentario de Vargas Llosa, y mira que yo no coincido en todo lo que dijo en vida Vargas Llosa, pero es así, se la tenemos que agradecer a los mexicanos. Qué gran definición, que tuvo que venir un pez que está fuera del agua en otras aguas a decirnos en qué aguas estábamos los mexicanos, en qué aguas estábamos nadando los mexicanos, porque no nos dábamos cuenta, estábamos tan inmersos en nuestra propia agua de la dictadura perfecta, que tuvo que venir un escritor peruano, Vargas Llosa, a decirnos: oigan, ¿qué creen? Pues tampoco crean que ustedes no han padecido una dictadura como otras dictaduras en Latinoamérica, como lo ha padecido Argentina, como lo ha padecido Chile. El tema es que aquí se ha simulado muy bien, por eso le llamó dictadura perfecta, porque aparentaba, porque simulaba. Insisto, vayan y revisen, y lo voy a dejar aquí mismo, pues el comentario que hace Vargas Llosa al respecto de la dictadura perfecta. O sea, para mi gusto es eh, toral en términos de entender la política en México y nuestra propia sociedad. Entonces, esta sociedad mexicana justamente se acostumbró a ser tibia y poco participativa, apática, indiferente. O sea, esa era la normalidad en México. Pero hoy mismo tú puedes ir a otras latitudes en la propia América Latina y te vas a dar cuenta de lo politizados que están sus sociedades, y para mi gusto eso es correcto. Es mejor tener una sociedad politizada que apolitizada, una sociedad que no le interesa la política. Ese es el peor camino en realidad, porque ahí sí los borregos están dopados. No solo son borregos, están totalmente anestesiados. En el caso de las sociedades politizadas en América Latina, a grosso modo puedo decir que, a ver, es un efecto contrario precisamente, como en el caso, porque eso sí se dice muy a menudo, además todavía hasta también desde el sexenio de AMLO, ¿no? Esta ridiculez de los prianistas diciendo que vivimos en una dictadura desde Andrés Manuel López Obrador, están pero bien perdidos. Les encanta estar diciendo estupidez y media, ¿no? Sin ningún fundamento, sin ningún sustento, sin ninguna idea. A ver, me parece hasta una falta de respeto para aquellas sociedades y naciones que realmente han padecido lo que son las dictaduras de verdad. Y mira que México las ha vivido parcialmente con gobiernos muy autoritarios como el de Díaz Ordaz, cuando pasó lo del 68, ¿no? En Tlatelolco. Pero, a ver, hablemos que, primero, ni AMLO se puede siquiera comparar a Díaz Ordaz, porque AMLO jamás reprimió en su sexenio, mucho menos utilizar el ejército para ir a balear estudiantes. Pero México, a diferencia de otros lugares, como bien lo decía Vargas Llosa, no ha vivido dictaduras duras. Ahora sí, de hecho él mismo le hablaba de que si acaso pues era una especie de dictadura blanda, ¿no? La dictadura perfecta. La dictadura dura, ahora sí que hasta rimando, lo que es la dictadura real, precisamente por ser dura, pues la ha padecido países como Argentina, como Chile, en Argentina con Videla, en Chile con Pinochet. Esas son dictaduras, ¿no? O sea, en España con Franco. Y es curioso, siempre te vas a encontrar a gente que huye de esas dictaduras, a refugiados, y muy curiosamente tenemos en México, o recibimos en su momento, refugiados españoles de la dictadura, refugiados argentinos de la dictadura argentina, y refugiados chilenos, en fin.
La de Chile es brutal, ¿no? O sea, ¿qué más quisieron disimular cuando bombardearon el Palacio de la Moneda, financiado por supuesto y patrocinado por pues el país yanqui, ¿no? Por el país del tío Sam, o sea, en verdad son cosas que dices, cabrón, o sea, imagínate eso, ¿no? Por eso es que la sociedad mexicana no tiene ni idea ni cuando estos imbéciles mexicanos que acusan de dictadura, ¿no? Hoy mismo, ojalá hubieran vivido en las dictaduras de Pinochet y Videla para que sepan qué estupidez están diciendo, ¿no? Porque justamente esa es la ironía. Probablemente estos que tanto acusan de dictadura hoy en México ya no estarían ni siquiera vivos, tendrían una bala en la cabeza, ¿no? Estarían como 100 metros bajo tierra si realmente estuviéramos viviendo en una dictadura, de lo que es una dictadura. Y obviamente todos los que te hablan o sobrevivientes de las dictaduras te hablan de que pues es una pesadilla, porque es tener al gobierno tras de ti, ¿no? Y el gobierno apuntándote con todo su poder, con todo su aparato, con todo su ejército, o sea, es algo delicado que no se debe de estar hablando por hablar, como le encanta hablar a algunos imbéciles en México, ¿no? Entonces, esa es parte, y yo siempre lo he diagnosticado de esa manera, de por qué en países como Argentina o Chile, su sociedad, ahora sí que a la mala y a la fuerza, se tuvo que politizar. Y tuvieron que tomar una postura y tuvieron que saber qué estaba pasando para mantenerse incluso vivos. Entonces no es algo menor ignorar esos procesos sociales, mismo que no pasó algo así, tan así, en México. Sin embargo, ahora resulta que tenemos a estos prianistas pendejistas que acusan de dictadura desde el sexenio de AMLO y por supuesto ahora incluso en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Es una estupidez, ¿no? Es una franca estupidez porque justamente, y aquí queríamos terminar, vas a tener a muchos lloriqueando. ¿Qué porque hay censura? ¿Qué porque no hay libertad de expresión? ¿Qué porque hay una dictadura? ¿Qué porque vamos a hacer Cuba? ¿Qué porque vamos a hacer Venezuela? Son las mismas, son los mismos miopes. Todos estos, las tías panistas, los que van naciendo, o sea, son los mismos. Si no hubiera libertad de expresión, no estarían diciendo sus estupideces. Primeramente, si hubiera dictadura, pues podrían estar diciendo sus estupideces, pero ya tendrían también a su vez una bala en la cabeza y estarían, como yo decía, 10, 20 metros bajo tierra. Y ese es el problema, ¿no? Cuando empiezas a escuchar a esta canallada de personas ignorantes que pues no saben ni de lo que hablan, no saben de lo que hablan. Por eso, y con esto hasta cierto punto ya vamos concluyendo, sin embargo falta todavía de hecho hacer el análisis, o sea que vamos medio a la mitad en realidad, pero al menos de mi comentario, para tratar de argumentar la diferencia entre polarización y politización, pues es esa justamente. Una cosa es la polarización estructural que ya viene décadas padeciendo México y que hemos padecido realmente porque nos ha generado problemas graves como hasta la violencia y el crimen organizado exacerbado. Por otra parte tenemos la politización que era urgente y era necesaria y gracias a López Obrador empezamos a hablar de política, tanto de un lado como del otro. El lado de la izquierda generalmente suele estar politizado, el que estaba incluso muy apolitizado y que fue el que empezó a reaccionar un poco fue el de la derecha, cuando justamente empezaste a ver sus marchas rosas, marchas defendiendo al INE cuando primero querían defender al INE y después ya no supieron si defender al INE o no defender al INE, pero ahí iban, ¿no? Ahí iban haciendo sus ridículos, pero al menos iban saliendo un domingo con sus tenis blancos, súper limpios, arriba de sus camionetas, pensando que la marcha se hacía arriba de sus camionetas, porque no tienen ni idea que la marcha pues es a pie y no arriba de sus suburbans blindadas, porque pues ya se les hacía tarde para ir a jugar pádel
o golf o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso es lo inédito e impresionante que y fue un gran logro de la 4T tal cual, ¿no? Que puso a marchar a los fifís, que puso a marchar a los que nunca habían ensuciado sus tenis blancos en una marcha, que nunca habían salido a tomar el sol un domingo por una marcha, sí para sí para jugar golf, para eso sí, pero no a solearse por una marcha. Una marcha contra a favor del INE o en contra, sabrá Dios a estas alturas que se pongan de acuerdo y que nos digan si están a favor o en contra. La marcha rosa, todas estas marchas generadas por Xóchitl Gálvez o por Calderón o por el del INE, el racista del INE, que no me acuerdo ni cómo se llama, ni hace falta, Córdoba, ¿no? Lorenzo Córdoba. Todas estas cosas fue una politización mayor de la sociedad mexicana, no una polarización, porque ahí tienes a los lloricones diciendo, es que AMLO nos puso a pelear, y es que AMLO dividió al país, y es que AMLO polarizó al país y lo llenó de odio. No, mijo, es que lo que hizo fue generar conciencia. Conciencia política, conciencia social, tal cual. Entonces, esta conciencia era urgente generarla y ya íbamos tarde. De hecho, qué bueno que llegó AMLO porque creo que México corría el riesgo de que nunca se generara una conciencia política. También hasta cierto punto una conciencia de clases. Muchos, y ahora para allá vamos, porque ese es parte del análisis, critican a AMLO que porque dividió al país, que porque a algunos los etiquetó de una cosa, a otros de otra. Con eso vamos a cerrar. Pero a ver, que AMLO llamara las cosas por su nombre, que AMLO dijera muchas verdades que a muchos le incomodaron, ofendieron, porque la verdad es incómoda y ofende a los que no les gustan las verdades, a los que están acostumbrados a la mentira, a los engaños, a las farsas, pues claramente les va a ofender que les digan sus verdades. AMLO, ¿qué hizo? A ver, si les llamó a unos fifís, pues simplemente, insisto, y que no se pongan el saco los que no les quedaba el saco, pues etiquetó a un sector social. Entonces, de alguna manera contribuyó a la conciencia de clase para que cada quien se ubicara en donde está. Los pobres son los pobres, los florindos que quieren wannabe ricos, pues son pobres también. Y los ricos, pues son muy ricos y son pocos. Y que no se quieran subir ahí a ese peldaño los florindos, o los pobres, o los clasemedieros, porque no son ricos, son pobres y clasemedieros. Entonces, ¿cuál es la ofensa entonces ahí? Que cada quien se ubique en su grupo. Y sí, perdón, aunque no lo entiendan, hay grupos, hay clases sociales. Esas clases sociales implican muchas otras cosas y es por eso que es tan complicado que el mundo y la cosmovisión y la burbuja en la que viven los ricos entienda el mundo, la cosmovisión en que viven los pobres. La carencia es un mundo de carencias, mientras que el otro mundo es un mundo de excesos, privilegios y abusos, corrupciones y donde creen que el dinero lo puede arreglar todo, el dinero lo puede comprar todo. Bueno, el pobre es un mundo y el rico es otro mundo, por eso es que no los puedes muchas veces poner a debatir, conciliar, argumentar o siquiera dialogar, porque no se van a entender. Esa es la verdadera polarización que muchos no entienden. Es una polarización en la forma en la que se ve la vida, el mundo y se concibe, porque obviamente se viene partiendo de dos círculos políticos y sociales muy distintos, socioeconómicos sobre todo. Dos mundos socioeconómicos que de alguna manera definen su forma de ver el mundo y su forma de vivir la vida. Esa es la verdadera polarización profunda, si acaso, pero es más bien una cuestión inherente a la división de clases que existe y que se genera, insisto, a partir de la polarización estructural, que es la pobreza, la mancuerna de pobreza y desigualdad. Por eso el rico no entiende al pobre y por eso el pobre no entiende al rico. No es que se esté generando odio, es que se está describiendo que son dos realidades y que al final estos dos vamos a vivir en un mismo país. Y es ahí donde tenemos que empezar a conciliar y a pues tratar de corregir los niveles de pobreza y desigualdad y también de corregir las narrativas, ¿no? Entonces, AMLO lo que vino aquí básicamente fue a dejar de tapar el sol con un dedo, a llamar las cosas por su nombre, a llamarles ricos a los ricos y pobres a los pobres, a reconocerlos
a visibilizarlos, porque lo que no se nombra no existe. Y así como esto, también llegó, por ejemplo, y es lo que hacia dónde vamos y terminamos, a etiquetar, por supuesto, a los periodistas que son periodistas y a los que son mercenarios que no son periodistas, y que muchos terminaron sumamente ofendidos y rasgados de vestiduras porque, adivinen qué, se sintieron en una dictadura, se sintieron censurados, se sintieron amenazados, ofendidos, calumniados, atacados. Y bueno, aquí voy a dejar a los lloricones que lloren por sí solos, pero al final había que denunciarlo, al final había que identificar, adivinen qué, que nadie se había atrevido a denunciar eso, a señalarlo, a nombrarlo. Pues lo que acabo de mencionar, que era tan importante señalar, denunciar y nombrar: la dictadura perfecta. Desde Vargas Llosa nadie se había atrevido a enfrentar esa dictadura perfecta. Y esto, insisto, no es ni siquiera idea pionera de AMLO, es que Vargas Llosa lo había identificado desde entonces. AMLO vino simplemente a visibilizarlo y a llamarlo por su nombre y a denunciarlo, tal cual, diciendo quiénes son los cómplices y coludidos con esa dictadura perfecta, con el cuarto poder, que son cómplices de las corrupciones de los sexenios, porque hay que entender que estas son mancuernas de corrupción. Muchos nada más se enfocan en que el político es el corrupto. No, mijos, despierten. La mancuerna y el aparato de la corrupción es enorme. Y se entrelazan los políticos, sí, pero además no solo los políticos. Se entrelazan con empresarios, se entrelazan con los medios, con la prensa corporativa. Y por supuesto con los criminales. Y por supuesto hasta con los jueces. Esta era la amalgama de la corrupción que generaba la dictadura perfecta. Por eso es que era indispensable señalarlo todo. Y así como lo hizo AMLO, con todas sus letras, sin censura y como va. Ahora sí que sin lubricante, sin saliva, como va. Claramente muchos siguen lloriqueando. Y adivinen quiénes, ¿no? Y con estos lloricones, vamos a terminar el análisis, ¿no? De la supuesta polarización que tanto afectó a México después de López Obrador. Marco Levario Turcotte, escritor y director de la revista Etcétera, influencer además. ¿Cómo estás, Azucena? Justo recibir aquí, hace mucho que no nos veíamos en persona. Marco Levario Turcotte, escritor y director de la revista Etcétera, influencer además. ¿Cómo estás, Azucena? Me gusta saludarte. Sí, influencer eres, porque tienes ahí un programa, haces comentarios y pues te va muy bien. Tratando de encontrar los canales de comunicación más aún ante una situación tan complicada como la que vive el país. Ahora Marco viene y le agradezco muchísimo porque acaba de publicar este libro que se llama Difamados y Perseguidos de la 4T. Marco Levario Turcotte es el coordinador y ahora vamos a hablar sobre su libro y quiénes fueron esos difamados y perseguidos. Pero antes, cuéntame cómo es lo de Tabasco, ¿eh? Creo que estamos asistiendo al fin de la carrera política de Adán Augusto López, sin lugar a dudas, producto, entre otras cosas, yo creo que de dos factores. Primero, el interno, manejado por la presidenta de la República, incluso. Es poco creíble que la crisis que él esté viviendo no ocurra con la anuencia de la propia Claudia Sheinbaum, por un lado, y por otro, desde luego, que las presiones con Estados Unidos. Nada más imaginemos por un momento a la presidenta defendiendo a alguien que ostensiblemente ha participado en el crimen organizado. Claro. Para representantes de una crisis de enormes proporciones. Oye, luego Marco, parecía como anecdótico, pero sí nos habrá saltado ahí el dato. ¿Te acuerdas de esta delegación que fue a Estados Unidos a Washington? Y a mí me parece muy raro, pero pensé, estás exagerando de sospecha. Dije, qué raro que a Adán Augusto, que le gusta hacer ajonjolí de todos los moles. No en el sentido de hablar con la prensa porque es muy grosero o de dar declaraciones, sino de aparecer como un protagonista, como el segundo López con más poder, porque tenía más poder que Andy López Beltrán, evidentemente. Sí, y de pronto no va a Estados Unidos. La verdad me pareció raro, pero lo dejé pasar. Y ahora los panistas, que bueno, pues están tratando ahí de tener algo de atención, dicen, vamos a Texas a comer, no, pues lo invito. Digo, sería bueno como prueba. Es que de verdad, si no fuera tan dramático y tan avergonzoso, sería cómico. Ya sabes, pues que se suban al avión todos, ¿no? Los que estaban ahí en el Congreso Morena, en el templete con Luis María Alcalde, súbanse un avión, vayan y vengan y ya, ¿no? Pero bueno, sí, parece que hay mucha tela de donde cortar. Y la verdad, Marco, pues la presidenta, sí es así, se los tenía pendientes y se lo tienen bien merecido. Ricardo Monreal, Adán Augusto López y otros que se han portado, pues más bien mal con Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, claro, también es un ajuste de cuentas, sin duda, pero junto con ello la astucia de Adán Augusto, él sabe que no puede hilar más de dos ideas juntas. Entonces, lo que hace es actuar bajo la catacumba, porque aquí hay otra variable que creo que vamos a tener que abracharnos los cinturones, porque Adán Augusto se va a desquitar. O sea, recordemos que en efecto, él fue secretario de Gobernación para saber lo que hacía su amigo de hace 32 años, pero también fue secretario de Gobernación para revisar los expedientes de más de un compañero de Morena, como para que dentro de muy poco veamos que se siguen abriendo estas grietas. Imagínate que Adán Augusto dice, no, pues si yo me hubiera dado cuenta lo hubiera destituido. Por favor, o sea, ¿cuántas veces más nos quieren ver la cara? No sé si escuchaste los audios de 2023, donde dice, no, Felipe Calderón lo va a pagar aquí en la tierra o en el cielo, no sé qué cosa dice, porque Felipe Calderón sabía lo de Genaro García Luna. Sobre el tema de Adán Augusto y Monreal, vamos, afortunadamente desde la izquierda es innegable, hay siempre mucho más autocrítica que lo que hubo en el PRIAN. Entonces realmente nadie, o muy pocos creo yo,
Y no de ahora se van a poner a defender lo de Adán Augusto Monreal cuando muchos llevamos años criticando a estos dos tipos. Que se los trague la tierra. O sea, que se los trague. Es más, ya es tarde. Y esta sí es la diferencia, y perdón, que sí hay una gran diferencia, entre el movimiento de la izquierda con respecto al PRIAN. Porque ni siquiera es de derecha. Digo, ni Morena es de izquierda del todo, pero menos todavía PRIAN es de derecha. Es una cosa bien rara lo que es eso, ¿no? Que por cierto ya se les fue hasta el PRD. Antes estaba literal combinado el agua y el aceite, ¿no? Del Partido Acción Nacional con el PRD. ¿Qué carajos estaban haciendo? Pero bueno. El Partido de los Accionistas con el Partido de los Revolucionarios. Ah, bueno, ¿no? Ahí luego nos explican qué coherencia política tiene eso. Pero volviendo, que se los trague la tierra. Adán Augusto y Monreal, que se los traigan la tierra. Llevamos años muchos diciendo y pidiéndole al cielo que se los trague la tierra. Bueno, si hoy es el momento, pues enhorabuena. Listo, ya está. ¿Cuál, perdón, si es la diferencia? Que no nos ponemos a defender a lo indefendible. Cosa que los prianistas sí hacen. Los prianistas todavía hoy defienden a Peña Nieto. Todavía hoy defienden a Felipe Calderón. Todavía hoy defienden a Genaro García Luna. Todavía hoy defienden a Osorio Chong. En fin, todavía hoy defienden a Murillo Karam. O sea, somos distintos. En ese sentido, hay lo que no tienen ellos es autocrítica y lo que sí tienen es un exceso de hipocresía. En este caso, muchos no lo notan, pero es una gran diferencia. Aquí en Morena muchos no están defendiendo ni a Adán y mucho menos a Monreal. Listo, ¿no? ¿Qué más? No hay nada más que comentar. Oye, pues es por su boca muere, ¿no? Así es, o es un inepto, que yo no lo creo en ese sentido, o es alguien que forma parte de los conciliábulos que se dan para este tipo de negocios, porque además este es uno de los más llamativos, pero no es el único. Distintos trabajos periodísticos han demostrado toda una red de complicidad de amigos familiares en Chiapas, en Tabasco, y ya también... Aquí lo que se llama la atención y que muchos ciudadanos no se dan cuenta es una pregunta básica. Y tendrán que en verdad ser o muy estúpidos o vivir en un autoengaño brutal, en un sesgo de confirmación, en una cámara de eco de sí mismos, para no reconocer o siquiera admitir mínimamente que tienen que reconocer que nunca habían visto en los medios de este estilo, Grupo Fórmula, Televisa, TV Azteca, tanto ataque hacia un gobierno de manera directa. Porque no me van a decir que así se criticó a los ya antes mencionados en los sexenios prianistas. Nunca se les criticó de esta manera en los medios corporativos, en la prensa corporativa. Y si ustedes no alcanzan a entender por qué, pues procuren entender por qué. Hay una razón, por supuesto, por las que desde López Obrador estos medios diario le tiran y golpetean al gobierno. Desde López Obrador hasta obviamente ahora Claudia Sheinbaum, pero eso tú no lo veías en los sexenios prianistas. Si a ustedes no les genera un mínimo de suspicacia, no les puedo ayudar y la verdad es que no se los voy a explicar. Pero es que es obvio. O sea, y siempre menciono el término del cuarto poder. Investiguen qué es el cuarto poder, investiguen cómo funciona el cuarto poder. En el caso mexicano, pues hay un cuarto poder mexicano, hay una prensa corporativa mexicana que por supuesto pues tiene sus propios intereses y que no son los intereses de los ciudadanos. Esa es la pequeña diferencia que tienen que llegar a detectar, que hay muchos ciudadanos que están tan engañados que creen que cuando ven a Latinos está defendiendo sus intereses, que cuando ven a Broso, a Loret, ellos están defendiendo sus intereses, porque como creen que no son el gobierno, entonces dicen, no, es que Loretito es buena persona y yo creo en Loretito porque Loretito seguramente está velando por mis intereses porque él no es del gobierno. Es que justamente esas son las deficiencias justamente del entendimiento político del mexicano promedio, del que no se politizó. Por eso hay tanta ignorancia en el mexicano, porque no entiende que no entiende. No entiende, de nuevo, que el sistema de la corrupción era un sistema que tenía varios aparatos. El aparato de gobierno, el aparato empresarial, el aparato judicial. Era muy poderoso, por cierto, ese aparato judicial, de jueces, en la Suprema Corte, por eso es que se reforma el aparato de prensa mediática corporativa.
Es todo ese muégano lo que era el aparato de poder de la dictadura perfecta. Entonces, vamos a decir que de momento lo único que tiene Morena ahora es el aparato político. Y poco a poco claramente ha tratado de hacerse del resto de los poderes entre reales y fácticos para tener realmente un control y una capacidad de gobernabilidad. Porque aún teniendo la presidencia con AMLO, se demostró claramente que él no tenía mucho margen de maniobra, nada más para que entiendan de manera real cómo se ejerce el poder. Él no podía hacer lo que quisiera porque no tenía la capacidad ni el margen, porque el Poder Judicial estaba en su contra, porque tal vez no tenía las proporciones necesarias en los congresos, en el Senado, en fin. O sea, no es tan sencillo, ¿no? O sea, hay que entenderlo bien. Entonces, obviamente estos mercenarios consentidos de sexenios anteriores, pues ahora están lloriqueando. Y para allá van. Ahora todavía no empiezan a lloriquear, pero empiezan justamente atacando a Morena. Aquí lo único que yo digo es, por favor noten la diferencia. Ustedes nunca han escuchado a Uresti, a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, a Javier Alatorre, a este pelón Riva Palacio, a... ya no te cuento este otro, bueno, puro innombrable. Nunca los has escuchado realmente criticar con esta contundencia a los sexenios preanistas. Lo que quiero que entiendas es que eso no es casualidad. Eso no es casualidad porque estos son mercenarios que trabajaban para el PRIAN. Si a estas alturas todavía no lo entiendes, no sé cómo podértelo explicar. O sea, no trabajaban para ti, trabajaban para el PRIAN. No sé cómo podértelo explicar. También a Chihuahua, de tal suerte que este caso va a abarcar incluso a Andrea Chávez en relación con lo que también se encuentra documentado periodísticamente, los recursos de una campaña de por sí ilegal que ella ha empleado para Chihuahua. Entonces, creo que sí vamos a estar viendo todavía distintas filtraciones informativas que van a conmover internamente a Morena. Hace ratito hablaba con Ana Espinosa. Pablo Iriart, ¿no? O sea, de estos que dices, es que ni lo disimulan. Este Sarmiento, o sea, es incontable la cantidad de mercenarios que tenían en este aparato de dictadura perfecta, como bien lo describía Vargas Llosa, que trabajaba para el régimen y le lavaba la cara. Para eso estaban, para ponerse de rodillas y lavarle la cara al PRIAN. Es un personaje, ¿no? Sí. Es un personaje, fue panista y se peleó con el PAN y luego quiso hacer una asociación y luego quiso aliarse con unos partidos, no me acuerdo cuáles. Soxista, luego antifascista, Calderón. No, bueno. Y ahora es diputado de Morena. Y bueno, pues también pues es de Morena, ¿no? Desde el 2018 creo que me dijo. 2017 él renunció y a PAN y entra a Y Morena. pues dice, tiene que pedir licencia a Ana Augusto López. O sea, guste o no, por dignidad o por... ¿Van a cerrar filas con Sheinbaum? ¿En serio? Digo, ahora Ana Augusto dice que hay que cerrar filas con la presidenta. Ay, mira qué conveniente. Pues una buena manera de cerrar filas es dejarle en paz y pedir licencia, ¿no? Adán Augusto en 2017 dijo que debería de investigarse los recursos que estaban financiando la campaña detrás de Sheinbaum Sí, internamente. no, Entonces, no. ahora estamos También lo investigando dijo. eso, sí, desde luego también. Pero con él, Adán Augusto y Ebrard fueron los que señalaron ya un asunto de fango de donde podría salir. Ahora Ebrard pues se ha portado muy bien. O sea, Ebrard es como, no sé, muy institucional. Muy inteligente también, porque es institucional, no para defender a la presidenta, pero tampoco para atacar. Gracias a Marco Laura Turcot. Ahora sí, Marco, háblame de este libro que ya tengo acá en mis manos, Difamados y Perseguidos de la 4T. Desde 2018 hasta la fecha hemos visto que una suerte de misión que tiene el gobierno populista es acabar con leyes e instituciones, pero también lo hizo para secuestrar. Este tipo que, por cierto, por momentos creo que abusa de la rimbombancia y se quiere hacer muy rimbombante y muy rebuscado en sus términos, que por eso es un imbécil, para disimular justamente que es un imbécil en el fondo y en esencia. Bastante frustrado el tipo, y que generalmente argumenta sobre todo desde el ad hominem y no desde argumentos o sustentos pues un tanto más fundamentados, sustentados con datos, con investigaciones serias. Y para muestra su librito, ¿no? O sea, básicamente es una lista de... Bueno, ahí vamos a dejar que él les explique su propio adefesio. Nuestro intercambio público y con ello querer acabar con reputaciones de políticos, de periodistas, y nosotros lo que hacemos es justamente un recuento, porque apelar a la memoria no solo es una virtud de la historia, sino del periodismo. Y apelar a la memoria implica también defender la dignidad de que no nos van a callar. Ahora resulta que el tipito este saca un libro, sí, de la 4T, Difamados y Perseguidos de la 4T. Y pone a Felipito Calderón, y pone a Salinitas Pliego, y a este Jorge... Ay, se me olvidó el periodista este de Univisión. Ay, pobrecitos. Pobrecitos los perseguiditos, tan pobrecitos, tan...
Tan indefensos ellos, ¿verdad? Insisto, es un nivel de cinismo de este tipo de personajitos pequeñitos. Insisto que parece ser que cuando se les empiezan a agotar las ideas, se les empieza a caer el cabello, como a Riva Palacio o al otro. Hay otro pelón, Silva Herzog. Parece que es el padecimiento principal, ¿no? Cuando se empiezan a quedar sin ideas, se les cae el pelo. Entre otras cosas, tal vez. La dignidad, por ejemplo. Y ahí tienes, ¿no? Este tipito que te está poniendo. Es que vean la portada. Vean la portada. Te pone Felipe Calderón. Creo que por ahí es María Amparo Casar. Jorge. Olvidé, insisto, el nombre de Jorge Ramos. Jorge Ramos, de periodista de Univisión. A Salinas Pliego ahí arriba. Pero vean dónde está el dedo de Azucena. A Loretito, míralo. Es que, de verdad, sí. A ver, aquí vamos a acordar algo. Creo que no es tan complicado. Yo entiendo que te puedas detestar y repudiar. Y vomitar incluso la 4T. Ok. De acuerdo. Pero una cosa es eso. Y otra cosa que no te faltes a ti mismo al respeto. Es que te vayas a poner a defender alguno de estos. Porque si te vas a poner a defender uno de esos, entonces ya perdiste todo mi respeto. O sea, no hay forma. Insisto, puedo aceptar que no te guste la 4T. Puedo aceptar que la repudies, la critiques, no coincidas, no la aceptes. De acuerdo. Pero no por eso implica que te vas a poner a defender al opuesto, a la basura, a la mierda de personas y personajes que están aquí. Nada más, tal vez, no he visto la portada completa, nada más estoy viendo aquí justamente lo que quedó. Creo que está por ahí Ciro Gómez Leiva. Tal vez podría rescatar a Jorge Ramos. Tal vez podría sacarlo de ese paquete, ese costal de mierda. Pero fuera de eso, ¿cómo te voy a ayudar a defender a Felipe Calderón, a María Amparo Casar, a Salinas Pliego, a Loret de Mola? ¿Cómo carajos? Y hoy no me voy a poner a explicarles qué clase de mierda es cada uno y qué ha hecho. Cada uno tiene ya suficiente. Pregúntenselo hasta la inteligencia artificial para que vean que esto no es un tema dominem ni un tema personal. Pregúntenselo a Grok, a ChatGPT o a su inteligencia favorita, inteligencia artificial favorita, y les va a contestar las corrupciones de estos tipos. Tipejos y tipejas. Obviamente iban a ser difamados y perseguidos. Pues, ¿qué esperaba este imbécil de Marco Levario Turcot, que tendría que estar ahí también? Dentro de la mierda. Ahora queriéndole lavar la cara y el olor, perfumar la mierda. Yo diría que así venda su librito. Un librito para perfumar la mierda, ¿no? Pero además imbecilito me da mucha risa que se haga el intelectual, el rimbombante, ¿no? Es una mierdita. Y pues basta, pues no solo verlo, sino escucharlo y ver la actitud tan poco consistente, hipócrita y mercenaria que ha tenido a lo largo de los sexenios. Insisto, ya hubiera yo querido un librito similar, pero te diría atacando a los sexenios prianistas, pero si aquí les está lavando la cara y pone hasta el propio Felipe Calderón ahí, o sea, bueno, un panista de closet claramente. Que estaría feliz todavía de tener a Felipe Calderón como presidente. De hecho, hasta se parece un poco. Hasta se parece. Ahí quedan muy cerca y hasta se parecen. Mira, ahí están los dos. En fin, vamos a seguir escuchando la estupidez de este imbécil para entender el pensamiento pendejista. Está dedicado a los familiares, a tus familiares, a los amigos que junto con las personas que fueron perseguidas sufrieron, temieron y se indignaron también al respecto. Así es que con documentos en la mano, con QR, para que el lector pueda revisar lo que el entonces presidente dijo, cómo trató, cómo maltrató y difamó, nos parece un ejercicio periodístico importante, Muy importante. porque los hechos son los que van demostrando la insidia del entonces presidente. Muy importante, Marco, porque este señor López Obrador no midió, no quería medir el daño que causaba. O sea, no es solamente decir, esta persona está falseando información o mi derecho de réplica. No, él mentía, atacaba, denostaba y lastimaba la profesión, la persona, el prestigio, la familia. O sea, su efecto era demoledor, ¿no? Entonces hay algunos sobrevivientes. El prestigio. Insisto, de los mismos que yo hablaba, a los que les duele la verdad son
precisamente a estos que están acostumbrados a la mentira, a la farsa. ¿Cuál prestigio, amiga? Uresti. Y mira que siento que Uresti... Ay, híjole. Muy complicado el caso de Uresti. No es la peor. Eso es, al menos lo puedo decir. Creo que ha permitido, al menos en este sexenio, ciertos debates interesantes en su foro. Se lo reconozco. Fuera de eso, Uresti tampoco está en un papel como para hacerse la víctima ni la santa, justamente porque ella está implicada hasta cierto punto en el caso de Devani. Y de hecho hay hasta una llamada con el Fisgón donde la exhibió por completo. Algo que claramente es Uresti es que pues es de este grupo de mercenarios. Y cuando digo mercenarios, es mercenarios, o sea, de facto. Uresti, por conseguir una nota, es capaz de sacrificar los principios si es que los tiene, y eso lo demostró, insisto, en el caso de Devani. Son mercenarios, o sea, buscan el lucro, ese es como su talento, su único principio, su única ética es buscar el dinero. Y a ellos les da igual si se olvidan de sus principios, insisto, si es que los tienen, de la ética profesional, de la ética humana, con tal de conseguir una nota, una primicia, sí, así les llaman, ¿no? La primera nota del noticiero de las 6 y dar la exclusiva. Así se lleva entre las patas a otros. Ahora que escuchan a Uresti, pues dirías, ay, pobrecita, ¿no? Es una víctima perseguida por López Obrador. No. Es que hay que ver el cuadro completo. Es que hay que ver que tiene, por ejemplo, en este caso de Uresti, temas como lo de Devani. Pero así como Uresti, nos podríamos ir con Loretito. Y Loretito, ¿quién se va a poner a defender a Loretito más allá de otro miserable sinvergüenza como este imbécil? A la cara de psycho o de pinche... Tiene cara como de judicial este güey, ¿no? ¿Quién se va a poner a defender a Loret más allá, insisto, de otro pelele sinvergüenza? Miserable como este güey. ¿Quién se va a poner a defender a Lord Montajes con tantos casos que tuvo desde, híjole, ¿de dónde vamos? Desde Florence Cassé hasta Polet. O sea, ¿quién se va a poner a defender a Loret? O sea, estos, los mercenarios de siempre. Que además ahora se supone que son las víctimas, porque se sintieron muy atacados, porque ahora resulta que decirle a Loret que es un mercenario sin vergüenza es una ofensa. No se confundan, es una descripción. Igual que el caso de Salinas Pliego, que es un empresario nefasto mexicano. Igual que el caso de Felipe Calderón, que es un narcotraficante. No son ofensas, son descripciones, con datos. Así como este güey cree que trae datos, bueno, pues esos son sus datos, porque como decía el expresidente, pues seguramente hay otros datos. En el periodismo, o en el activismo, o en la denuncia, pues que la verdad fue ¿cómo te diré? Pues tenemos otros datos, ¿no? Lo midió, lo supo, y justamente lo que persiguió es, además de acabar con esas reputaciones, romper la dinámica del intercambio público. Reputación, ahora sí como diría Arjona, son las primeras letras de esa palabra, ¿no? ¿De qué estás hablando cuando hablas de reputación? O sea, reputación, por ejemplo, de otra que aparece en su portada de Mario Amparo Casar. ¿Cuál reputación? Era una reputación basada en la corrupción, que además esta cínica todavía se quiso poner de presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, cuando era la corrupta, o es todavía seguramente la corrupta número 1 de México. Insisto, vayan, investiguen. ¿Por qué fue que se le señaló por un tema de su esposo que estaba recibiendo una pensión en Petróleos Mexicanos, entre otras cosas? La propia USAID ya confirmó que financiaba a Mexicanos contra la Corrupción, que ese año de 2024 me parece que les dio hasta creo que $1 millón
¿Adivinen para qué? Pues para golpetear al gobierno. Bueno, esto hasta Trump ya lo dijo, por eso estaban en contra de la USAID, porque era una especie de aparato dedicado, lejos de todo esto que se quería decir, ¿no? Que era humanitario y que para programas humanitarios en el mundo. Bueno, sí, sí, pero esa es la fachadita. En el fondo eran grandes financiamientos por donde corrían capitales importantes para financiar hasta campañas políticas contra ciertos gobiernos. O sea, ¿de qué reputación están hablando más allá de las primeras letras de esa palabra? No sé de qué reputación. Reputación de Ciro Gómez Leiva, que es otro genuflexo de los regímenes anteriores, amiguísimo de Manlio Fabio Beltrones, defensor acérrimo de Genaro García Luna hasta hoy. Todavía Ciro, yo creo que ya se está arriesgando ya, o ya está generando demasiada duda de, pues, ¿qué le debes, compadre? O es un gran amigo que ni Calderón defendió hacia Genaro, y eso que esos sí eran, creo que, compadres. Pues, ¿qué le debe Ciro? O qué gran amigo es Ciro Gómez Leiva, que hasta en estos momentos sigue lavándole la cara a Genaro García Luna. ¿Cuál reputación de estos tipos? Si no son más que genuflexos. Son gente que se puso las rodilleras todos los sexenios. Hasta que llegó AMLO y que todo cambió. O sea, aquí lo que hay que entender es que el punto de inflexión de la prensa corporativa y el cuarto poder en México ocurrió hasta que llegó López Obrador. No antes. Todos estaban de acuerdo, todos aplaudían las grandes obras del gobierno, aunque sean unas pinches obras mal hechas, maltrechas e inconclusas. Todos estos aplaudían. ¡Ay, qué bonito puente que quedó a la mitad! ¡Ay, qué bonita barda de la refinería que ni se terminó siquiera! Oh, no, ahí estaban mudos, sordos, ciegos, mudos, como dice la canción de Shakira, porque, insisto, hay que entender, porque mucha gente sigue sin entender. Estos güeyes son trabajadores del PRIAN. Es que la gente, insisto, que cuesta un chingo de trabajo hacer que rompan con la idea, porque ellos creen que como los ven en la tele, no son gobierno. ¡Son gobierno! Recibían incluso financiamiento directo del gobierno para callar, para no hablar de ciertos temas, para lo que le llaman en las editoriales darles línea. Sobre qué hablar, sobre qué no hablar. Esta mamada de la libertad de expresión es otra gran mentira. Es una farsa. Por eso cuando estos dicen, y es que ahora está en riesgo la libertad de expresión, ¿cuál pinche libertad de expresión si nunca ha habido libertad de expresión en México? Y los pocos periodistas realmente profesionales que no son ustedes, y que los perseguiditos y oricones no son ustedes, los verdaderos perseguidos profesionales periodistas en México, esos, además de que están perseguidos o amenazados de verdad, muchos ya están bajo tierra. Porque como esos sí se dedican al periodismo profesional, como Javier Valdés, que siempre menciono, entre muchos otros que han dado su vida por el periodismo. ¡Su vida por el periodismo! Nada más para que se note la gran diferencia entre unos periodistas, los que son periodistas, y los que se dicen periodistas, que no son más que mercenarios vulgares. Como estos, que se la pasan además lloriqueando cuando son privilegiados, cuando están protegidos, cuando se les paga protección y guaruras. Ya quisieran los verdaderos periodistas de a pie que andan en los estados reporteando el crimen organizado, las corrupciones de los políticos. Ya quisieran ellos que les den un picahielos para defenderse. Ya no te cuento un aparato de seguridad, como se los dan a ellos, como lo tiene Ciro Gómez Leiva, como lo tiene seguramente Uresti. ¿De qué están hablando? Ahora, si por sentir que divulgan chismes y mentiras se sienten periodistas, pues están muy desubicados, porque es lo único a lo que se dedican estos, ¿eh? Estos en realidad no son periodistas, se dedican a la divulgación de las fake news y la posverdad, porque así está diseñado ya la prensa corporativa. Crear mentiras, hablar de chismes, hablar de tergiversaciones, de tergiversos, yo les llamo. Así como se habla de los multiversos, yo hablo de los tergiversos, que son la realidad totalmente distorsionada. Insisto, en una línea de posverdad que es la que se vive hoy, que vende y les vende bien a esta prensa corporativa estar succionando a partir de las noticias falsas, a partir del chisme barato, a partir de la politiquería barata.
Así que no vengan a hacerse los periodistas, porque cabe decir que, para mi gusto, los únicos periodistas que se pueden llamar a sí mismos periodistas son los que realmente se dedican a la investigación. De hecho, para mi gusto ya ni siquiera existe esto de, es que yo soy periodista de investigación. Bueno, es que o eres periodista de investigación o no eres periodista, no hay más. Para ser periodista tienes que ser de investigación, más aún en estos tiempos de posverdad, de infodemia, fake news y demás. Que no cuestionaba tu trabajo o la opinión de quienes... O sea, en otras palabras, ya no presuman los periodistas que son de investigación, tienen que ser de investigación. Porque muchos llegan a decir, es que yo soy periodista de investigación. Pues es que o eres de investigación o no eres periodista. Es así de simple. Pues iban en sentido contrario a lo que... Si no eres Pati Chapoy, un divulgador de chismes nada más, vulgar, y ya. ¿no? Y lo que hacía es, en lugar de establecer un intercambio, ahí sí de réplica, ahí sí de discusión, lo que hacía era descalificarte, junto con toda una estructura digital y de comunicadores que no... Pues claro que te van a descalificar, imbécil. Pues, o sea, vete en un espejo. Listas que entonces se fueron sumando a la difamación. Yo creo que vale mucho la pena recoger todos los ejemplos de esto para que no quede impune. Y no solo, sino porque... Aquí, ¿qué es lo que en su sueño guajiro lo que debió de haber pasado? Que López Obrador quedara así calladito, ¿no? Como estaban acostumbrados, ¿no? Porque claramente ningún expresidente se había atrevido a hacer algo así. Entonces, ¿qué esperaban? Que López Obrador viera el caso de Loret y no dijera nada, que viera las corrupciones de Mario Amparo Casares y no dijera nada, que viera estas complicidades que hay entre estos mercenarios y no dijera nada. Ah, pues está chingón, ¿no? O sea, eso era lo que él esperaba. No, pues está chingón, güey, tu idea, ¿eh? Más aún cuando en tu portadita pones a los más impresentables, precisamente. Ah, los hechos. ok. Por ejemplo, tú eres de las primeras personas que... Es un lavador de cara este tipo. O sea, y se ve que... pues claramente... que se limpie la boca de tanto que succiona a todos estos que puso en su portada. Que claramente se ve que lo succiona. Y... pues... es impresionante cómo algunos son capaces de vender su dignidad. Por nada. Por una succionada, tal cual. El asunto de la inseguridad y la violencia en el país, y por eso fue la primera persona a la que te atacó. No solo confundiendo a propósito tu nombre, Susana te decía, sino que incluso burlándose de una respuesta extraordinaria como la que le das tú, has dicho, presidente, con todo respeto, usted ha dicho 2, 3, 10 y puede decir 30 veces el nombre que no me corresponde, pero lo que usted no puede hacer o no ha hecho hasta ahorita es discutir los hechos que estoy informando. Ahí, en el relieve de los hechos, es en donde creo que podemos mostrar esta impostura por un lado y por otro, la defensa de la libertad de expresión. ¿Por qué las... En el relieve de los hechos, Tupú, insisto que es un tipo tan repugnante, en este afán forzado de sentirse altamente intelectual, rebuscado y rimbombante. En el relieve de los hechos, deja de decir M y ojalá en algún momento de ese relieve de los hechos encuentres tu dignidad. ¿Qué cabrón se podría atrever a defender en una portada como la que les acabo de presentar a todos estos impresentables? Insisto, tal vez omitiendo a Jorge Ramos y a algún otro. Pero ¿quién va a poner en una portada a Felipe Calderón, a Salinas Pliego, a Loret de Mola y te vas a poner a defenderlos? Solo este imbécil, que no ha encontrado en el relieve de los hechos su dignidad. Con la intención pues de acabar con tu prestigio. Mira, aquí muchos muy queridos compañeros del periodismo, voy a empezar, Denise Dresser, bueno, que te digo, ¿no? Una de las mujeres, como pones aquí, la mujer vas a atacarla, ¿no? Sí, Es su capítulo. así es. El querido... Denise Dresser, y he de decir que yo no coincido generalmente con los análisis de Denise. Denise Dresser es curioso porque haría una excepción. Si bien, por supuesto que la considero dentro del aparato mediático que a veces puede llegar a estar hasta financiado por grandes capitales extranjeros y demás, diría que Denise, dentro de lo que cabe, mira, la salvaría como una voz opositora, para ser muy sensatos, porque tampoco se trata de volvernos dictatoriales o totalmente intolerantes, ¿no? Si no nos vamos a convertir en aquello que tanto repudiamos. Denise yo la salvaría, y lo digo de verdad, a pesar de que no coincido en absoluto con nada de lo que dice. Sus análisis antes creo que eran mejores, se han ido perdiendo, y no estoy hablando de que tenga una tendencia, claramente ella siempre ha sido una opositora, sí tiene una doble moral que representa por momentos ese lado prianista u opositor, que ella misma a veces se ofende cuando le llaman opositora, cuando claramente es una opositora, y dice, no soy opositora, soy analista, ¿no? En alguna entrevista incluso o debate con Vanessa Romero le exhibió perfectamente en esa hipocresía, Denise Dresser, de que, a ver, es que eres opositora, estás dando argumentos en contra de Morena, ¿qué eres entonces? Ah, no, yo soy analista, ¿no? O
sea, se desmarcan con esta hipocresía y doble moral porque en lugar de, pues, definirse y ya al menos sustentarse como, a ver, sí soy, les cuesta muchísimo dar ese paso a los prianistas, ¿no? De decir, sí, estoy en contra o sí, estoy a favor. O sea, no pueden. Y no pueden porque en su sistema de valores, en verdad, y no lo digo de ofensa, está la hipocresía. O antivalores, como se quiera ver. Les cuesta mucho ser congruentes consigo mismo y eso no se resuelve así de fácil, ¿eh? Eso diría que tienes que desarrollar un carácter para ir por una línea, ya sea la línea de la verdad y la congruencia o la línea de la hipocresía, la mentira y la incongruencia. Y eso no se genera de la noche a la mañana tan fácil, no es que como que en un switch en cualquier momento se delatan los que su vida la han vivido de manera congruente o por otra parte, aquellos que la han vivido de manera totalmente incongruente. Es muy fácil darse cuenta y es muy difícil corregir eso de la noche a la mañana. O sea, es algo que se termina revelando en algún momento. Entonces, volviendo, Denise Dresser me parece que es de esas pocas excepciones que a pesar de que, insisto, no coincido en absoluto, perfectamente su línea es opositora y probablemente no sabemos, todavía no he investigado al respecto, sí, pero es muy probable que incluso esté financiada. A mí me llamó mucho hace poco que estuviera en Ucrania con Zelensky, ¿no? O sea, como para qué, ni es rusa ni es ucraniana, hasta donde entiendo es mexicana. ¿Qué carajos estás haciendo en Ucrania, no? O sea, es como cuando Xochitl igual en la precampaña fue a Estados Unidos, creo que a Nueva York. ¿Como para qué van a vender el país? ¿A tratar de que Ucrania venga y nos libere? ¿O Estados Unidos venga y nos remate? O sea, ¿qué están esperando? ¿Subastar a México? O sea, ¿están buscando el mejor postor? O sea, ¿qué hacen? No sé, pero no es normal, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Denise Dresser en Ucrania? Ella podrá justificar, es que soy analista política y soy politóloga del ITAM y mi responsabilidad académica es, sí, pero no te la voy a comprar, ¿no? O sea, muchos pueden hacer el análisis, yo creo que desde su escritorio en México, sin demasiado problema y puede que hasta mejor análisis. Los análisis de Denise Dresser, eso creo que es muy notable, han perdido solidez, creo que han terminado siendo más viscerales que racionales, más viscerales que intelectuales, le ha ganado un poco la víscera en sus análisis y precisamente por eso han perdido mucha calidad, porque ha perdido un poco el equilibrio intelectual para poder hacer análisis un poco más sólidos, consistentes, porque siempre traen un sesgo de su lado opositor que obviamente se carga y que finalmente termina sesgando el análisis y haciéndolo por momentos a veces hasta demasiado caricaturesco o ridículo. Sin embargo, quiero aceptar que Denise en algunos momentos tuvo análisis muy interesantes, ¿no? De estos análisis que justamente por momentos sí se espera precisamente de un lado opositor. Bien o mal, coincidas o no, hay que escuchar eso. Por eso es la única, y sí digo tal vez de las pocas o la única que yo rescataría. Y miren lo que acabo de decir, entendiendo que pues Denise puede que no solo sea opositora, sino hasta un agente financiado por intereses extranjeros en México. No porque los análisis de Denise sean malos ahora, quiere decir que ella es poco inteligente, es una mujer inteligente, eso es real. Ya en términos de principios, éticas y congruencias es otra historia de Denise Dresser, pero a eso voy, ¿no? Yo la salvaría a ella. E insisto, hago muy pocas excepciones al respecto. Querido Ciro Gómez Leiva, pues ni se diga después del atentado y todo esto que pasó. A Ciro Gómez Leiva ni cómo ayudarle. A Ciro Gómez. Ciro es la representación, creo que hasta peor que López Dóriga, de lo que es un mercenario mediático. En el caso de Ciro, por supuesto, que apoyó siempre a los regímenes priistas y panistas. No hay forma de salvar a Ciro porque Ciro nunca ha sido periodista, porque Ciro nunca ha sido ni siquiera un presentador de noticias. Ciro es un mercenario a sueldo y que era hasta pues medio evidente aquí como que quieren justificar que fue por culpa de Obrador que lo atacaron. Pues mira, cuando te metes con ese tipo de... Cuando eres un mercenario de ese nivel, pues ahora sí que pueden pasar cosas, ¿no?
Tampoco es que se desee que hayan atentados. Aquí la violencia no es una opción, pero pues tampoco se puede hacer un santo, ¿no? Ciro Gómez Leiva como si, ay, yo no vi, yo soy un perseguido político, soy un periodista perseguido. No, mijo, eres un mercenario, entiende tu realidad. Tan mercenario que hasta hoy sigues defendiendo a tus compadres, hasta hoy sigues defendiendo a Genaro García Luna. O sea, ¿cuánto le debes a cada uno? Y ya fuera de broma, no solo creo que les deba dinero, les debe la vida. O sea, la vida de Ciro Gómez Leiva la intercambió. O sea, se volvió un mercenario a este nivel de, es tu vida, y lo que está en juego aquí ya no es el dinero, es tu propia vida. Pues perdón, pero si ya te metes en esos terrenos, pues ¿qué esperas que pase? Y ahora resulta que le quieren echar el muerto, cargar el muerto, adivinen quién, pues a López Obrador, ¿no? Él seguía empeñado en ponerlo en el foco público. Y eso es una absoluta irresponsabilidad y maldad, diría yo, ¿no? O sea, no lo dejaría yo en el tema político estratégico, sino de maldad. De un hombre malo, como era Andrés Manuel o como es Andrés Manuel. Un hombre malo como es Andrés Manuel. No, hombre, hay que vernos en el espejo, Uresti. Porque, insisto, tú no te sientas tampoco una santa cuando tú formaste parte de todo este escándalo con Devani, que, por cierto, era una niña que había sufrido, evidentemente, un asesinato. Ahora resulta que lanzan la piedra, esconden la mano, y como yo decía apenas ayer, pues que lance la piedra, la primera piedra a quien esté libre de pecado. Ahora resulta que Azucena anda lanzando piedras como si ella fuera una santa y un pan de Dios inmaculado. Jorge Ramos, bueno, pues también le fue mal. ¿Qué decir de Carlos Loret de Mola, no? Que creo que era el más... Sí, ¿cuánto gana Loret? Era Poniéndose a defender a sus amiguitos. la salida que siempre tenía el presidente. Y bueno, Carmen Aristegui, fíjate que es un caso bien interesante de Carmen Aristegui, Marco, porque bueno, sabemos que al inicio, o desde mucho tiempo, ella tenía, no simpatía personal, quiero pensar, sino interés periodístico, en que hubiera un cambio de régimen, en que haya oxígeno, aire fresco en este país, el PRI, luego el PAN lo hizo mal, y de pronto, pues el instrumento, la voz de Carmen Aristegui, se apagó, la apagaron, ¿no? Sin Carmen Aristegui no se explica, me parece, la desgracia de que vivimos como país en virtud de que a menudo confunde el periodismo con la ficción y también con la propaganda. Pero este libro no está diseñado porque seleccionemos simpatías. Mis diferencias con Carmen han sido desde hace muchos años, sino porque incluso mis diferencias con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama, en relación con la decisión de no dar el registro a Felipe Calderón, y las diferencias también que he tenido con Felipe Calderón. Pero en efecto también hay periodistas que son o han sido mis maestros. Tú, Carlos Loret, sin lugar. Este lambiscón de primera, entre lambiscón e imbécil, no sé ni siquiera si vale la pena comentar, pero a ver, antes de lo que decía Azucena, el tema con Aristegui, y muchos también no alcanzan a entender, Aristegui, que en otros momentos muchos criticaban de Chairistegui, ahora resulta que la alaban, son los mismos. Pero también, y eso critican los prianistas, que ahora los chairos pues ya no aguantan ni toleran a Aristegui. O sea, en otras palabras, parece que Aristegui jugó con los dos bandos, y al final los dos bandos que primero atacaban ahora defienden, y los que primero defendían ahora atacan a Aristegui, a Chairistegui, que así muchas veces se les denomina. Insisto, ahora la ironía más grande política en México es que Chairistegui es la representante número 1 del PRIAN, y pues el PRIAN acusa a los chairos de ahora repudiar a Chairistegui. O sea, insisto, parece como si les hubiera puesto un 4 a ambos bandos. Hay que entender aquí, porque muchos me han llegado a decir, oye, pero tú antes... De hecho, yo sigo escuchando en ocasiones a Aristegui, y la respeto como persona y como periodista. Y periodista con un matiz importante. Aristegui, a pesar de que me parece dentro de lo que le denominan periodistas de la prensa corporativa, me parece de lo más decente, tomando en cuenta su carrera por completo, porque es cierto, gracias a Aristegui, que fue también de las periodistas pioneras, ella sí, en denunciar a un presidente, con pruebas, además con una investigación de la Casa Blanca y demás que hubo en su momento contra Peña Nieto, más lo de la estafa maestra, que también denunciaron y no fueron cosas menores, ayudaron mucho a la inercia para que se cambiara y hubiera una transición de gobierno, que ya de por sí iba muy mal, el de Peña Nieto. Fue, digamos, el último clavo del ataúd, porque venía además lo de Ayotzinapa. O sea, el sexenio de Peña Nieto se venía cayendo, pero a pedazos. Aristegui formó un papel importante y también un punto de inflexión para que esa inercia sucediera y se concretara. Es ingenuo esperar que Aristegui tuviera que tomar postura a favor de Morena, porque en efecto me parece que un periodista no debe tomar posturas, al menos no para el ejercicio de investigación.
me parece doble moral que un periodista también diga a su vez que no tiene postura política, porque es humano. Personalmente creo que pueden tener, de hecho deben de tener una postura política, pero en el ejercicio de la investigación procurar ser lo más justos posibles, no objetivos, porque la objetividad para mi gusto no existe. Existe la subjetividad. La objetividad es esto que tanto se habla de, es que la objetividad y una opinión objetiva, toda opinión es más, es hasta se anula, se cancela. Cuando dices una opinión objetiva, pues es que una opinión difícilmente, al ser opinión, va a ser objetiva. Una opinión por antonomasia, por naturaleza, va a ser subjetiva, ¿no? Es esta cosa de, pues es que me dio una opinión muy objetiva, pues objetiva con respecto a quién y con respecto a qué forma de pensar, ¿no? Entonces la objetividad en realidad se ha romantizado demasiado, pero no existe. Lo que existe es la definición, lo que existe es tu visión y tu perspectiva. Cada quien puede tener esa visión y perspectiva y es aceptable. Yo considero que ya a estas alturas en que debemos de politizar a la sociedad, los periodistas deben de tener una línea, como de hecho se hace en Estados Unidos, como de hecho se hace en Argentina. En México asusta a estos que yo empecé hablando porque se persinan diciendo, es que Obrador polarizó. Bueno, a ver, mijo, es que es politizar y politizar es tomar una línea, una postura a un lado. Te guste o no te guste, así funciona. Los que no toman lado suelen ser los tibios, pasguatos, blandengues, pasguatos, que pues ahí están como que no saben ni dónde y que como que no quieren y como que quieren quedar bien con todos. Son, insisto, los famosos tibios, queda bien, lambiscones, doble morales, doble caras, en fin, todos están ahí. Ciro Gómez Leiva es un ejemplo. O sea, Ciro, ¿por qué hasta hoy no reconoce que es un panista o un priista o mitad priista, mitad panista? Es un prianista por excelencia. No lo reconoce. Él sigue vendiendo su opinión como una opinión objetiva, como un foro objetivo donde se intercambian las opiniones. No, mijo, reconoce que estás... Es más, ya ni hace falta que digas que eres prianista. Estás tan en contra de Morena que ya ni hace falta que digas que eres prianista. Pero no lo dicen, o sea, no lo reconocen. Les cuesta mucho en su propia forma de ser porque no tienen esa capacidad de ser sensatos, de ser honestos. Son hipócritas por naturaleza. Entonces, en el caso de Aristegui, no se esperaba que tuviera que apoyar a Morena como lo hace Lord Molécula, que me parece igualmente un ejemplo detestable de lo que se supone que hace un periodista. Un periodista no es un aplaudidor, pero tampoco es un hipócrita. Lambiscón, como acá el... como acá el fulanito. Tampoco se trata de que el periodismo se vea así, como este hipócrita lambiscón. No. El periodismo se trata de que en gran medida sea lo más transparente posible y también las investigaciones lo más justas posibles, que no estén cargados, evitar que los datos estén cargados en el periodismo, ¿no? O sea, tan se puede investigar a un lado como se debería de investigar al otro, de manera equilibrada, lo más equilibrada posible. En el caso de Aristegui, por eso generó tanta confusión en ambos bandos que además no estaban politizados precisamente. El periodista no debe de aplaudir y tampoco debe de complacer a los políticos. El periodista está para investigar lo que se tenga que investigar y sea relevante para la vida nacional, lo que sea relevante para la vida pública nacional, y ya está. Eso es lo que hace un periodista. Eso y nada más. No es alguien que tenga que quedar bien con uno o con otro. También esto que hacen algunos youtuberos, que también, insisto, también ahora hay youtuberos que también terminan siendo mercenarios, que tratan de aplaudirle todo a Morena o criticarle todo a Morena, pues están igual, están pa'l perro. Ambos bandos. Y ambos son mercenarios, porque ambos se benefician también de esto. Entonces, el caso de Aristegui, para cerrar, sí terminó delatando, sobre todo ya en estos últimos meses y años, claramente que desafortunadamente el periodismo en Aristegui se perdió, precisamente por la razón que yo estoy comentando ahora. Se cargó tanto hacia la crítica contra el gobierno de Morena, pero tanto, ya en un manera yo diría excesivo, casi obsesivo, casi enfermizo, como le pasó también a Loret de Mola, o le pasa obviamente a Alasraqui, pero y mira, nada más haciendo un paréntesis rápido con Alasraqui. Alasraqui, aunque no parezca, es un buen ejemplo de lo que se debe de hacer. O sea, a ver, yo no niego que Alasraqui está a punto de ser paciente psiquiátrico, eso no hay duda.
Pero al menos me parece hasta mejor su línea y su postura y su definición y su transparencia en comparación a la de Ciro Gómez Leiva, Aristegui o Loret de Mola. Alasraqui desde el día 1 dijo, esto va a ser, este canal es para llegar y mentarle la madre a Morena. Ya estamos en contra de Morena, ya estamos a favor del PRI y del PAN. Bien, Alasraqui, lo hiciste bien desde pues tus ideas y ocurrencias. Lo hiciste bien. O sea, al final fuiste más transparente que lo que en suma fueron transparentes casi todos estos dedicados a la prensa corporativa, siempre haciéndose pasar como los objetivos, como los que yo no tengo partido. No, a ti no solo es que tengas partido, es que tú estás trabajando para alguien en particular, para unos intereses en particular. O sea, no solo es que no tengas filiación política, es que ya estás trabajando activamente para defender los intereses de una corporación o de un dueño o de un empresario o de un político. Tú ya estás ahí, empleada para eso. Así que no vengas a hacerte la objetiva, equilibrada, partidista. Aquí no tengo yo partido político, aquí todas las voces son... No te hagas. Ese cuento ya no sirve hoy. Por eso se les cayó el negocio, en realidad. Porque no había forma ya de cómo utilizar esas mismas fichas gastadas, como Carlos Marín, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, incluso estas como Loret de Mola, Broso o Uresti, porque ya estaban gastadas y se habían gestado sus carreras supuestamente a partir de no defender a ningún partido. Supuestamente. Entonces, en el caso de Aristegui, se perdió en el camino, sinceramente, porque me parecía que no era tan mala. Se perdió. Ya a estas alturas ya realmente se perdió en el camino, porque, pues ya insisto, creo que eso es un tema obsesivo, enfermizo, creo que tenía ciertas cualidades dentro de la prensa corporativa, que no olvidemos, y eso no debe de sorprender. Por eso es que también algunos que dicen, es que ustedes defendieran, no, es que ella tenía que hacer esa investigación, apoyara o no apoyara a Morena, como periodista tenía que hacer las investigaciones correspondientes en el sexenio de Peña Nieto, de la Casa Blanca y demás. No es como que nos hiciera el favor, es que si es periodista es lo que se tenía que hacer. Ahora, que después se haya tergiversado por completo, porque también esa es la que ocupan algunos como Anabel Hernández, pseudo periodistas, que dicen, pues es que, y véanlo como una forma de negocio. Hay pseudo periodistas también como Anabel Hernández, que para ellos es muy fácil criticar en efecto ahora a todos los gobiernos. Y si no hay nada que criticar, se lo inventan, como en el caso probablemente ahora de Morena, donde también hay muchas cosas de sus aseveraciones que no coinciden con la realidad o con los hechos o con las pruebas o con las evidencias. Entonces, cuando se les acaban los gobiernos, pues es como, ¿ahora a quién critico? Bueno, pues voy a criticar a Morena y la tengo que criticar porque de eso va mi negocio. Por eso saca tantos libros esta señora. O sea, saca libros de los árboles. Porque si no existe un delito, se lo inventa. Y así mantiene su negocio operando, que, bueno, yo hablaba de Denise Dresser como una posible agente financiada por intereses extranjeros. Pues Anabel Hernández sin duda es una agente pagada por intereses extranjeros. Que casualmente tiene muchos amiguitos en la DEA. Qué curioso, ¿no? Como si cualquiera tuviera un amigo de la DEA, ¿no? O sea, ajá, ok, bueno. En fin, volviendo y cerrando con Aristegui. Aristegui se perdió en el camino. No es sorprendente tampoco porque al final ella representa los intereses, por ejemplo, de CNN o de esas plataformas que todavía la llegan a apoyar. Pues al final ella sigue defendiendo intereses. E intereses ya también de algunas plataformas que son ya no solo nacionales, sino hasta regionales o globales, ¿no? Entonces, eso es el cuarto poder. Por eso es tan importante entender el cuarto poder de inicio. Porque podíamos ir hablando uno por uno. No, mira, mejor es lo importante es que se entienda el concepto de cuarto poder y a partir de ahí ya entiendes los comportamientos prácticamente de todos estos periodistas, ¿no? Por eso insisto que esta desviación de Aristegui, pues tampoco es como que digas, ay, qué sorprendente. Pues no, porque ella no trabaja para los gobiernos, no trabaja ni siquiera para los ciudadanos de México. Ella representa los intereses de su prensa mediática. Es más, ella no puede, por ejemplo, hablar mal, por supuesto, de la organización con la que trabaja.
¿no? Entonces, nada más para que se entienda, no pueden hablar de toda esa, vamos a decir, red empresarial que apoye a ese negocio donde trabajan. En el caso, por ejemplo, de Aristegui en CNN o en donde se encuentre, o en el caso de estos que trabajan para Grupo Fórmula, pues obviamente no pueden estar hablando de cualquier cosa o caso que tenga que ver con el grupo de influencia que va de toda esta organización que ellos representan y que no es menor, porque atrás de ellos hay empresarios, hay familias, hay negocios, hay políticos, hay un equipo, hay un grupo de poder. Y ellos jamás van a poder hablar en contra de ese grupo de poder porque, insisto, están atados de manos precisamente porque son empleados, son fichas, son peones mediáticos que son utilizados generalmente para proteger sus intereses primeramente, y si se puede y tienen otro tipo de financiamientos, pueden ser utilizados incluso hasta para desestabilizar gobiernos. Lugar a dudas, independientemente de las simpatías que uno pueda tener, tomamos dos parámetros importantes. Primero, los personajes más mencionados. El más mencionado es Enrique Krause, ¿Ah, sí? el mucho más mencionado. Y el segundo criterio que tomé es objetivo. Es decir, yo creo que con estos personajes, la persecución que tiene el gobierno contra Ricardo Salinas Pliego, estos personajes han sido los más perseguidos y... Pobrecito de Salinas Pliego, y aquí su lavador de cara, lambiscón, que se pone la rodillera solo, pues está para defenderlo. No te preocupes, Salinas Pliego, aquí tienes a tu Marco Levario Turcot para lavarte la carita y succionarte lo que te tenga que junto con succionar. ello y sus propias circunstancias, este es un atentado para todos. Lo que nos está viendo ahora mismo, porque se coarta la libertad de expresión. Detallé en algunas diferencias con ellos, porque en efecto, lo que importa no es la coincidencia que Se tengamos. coarta la libertad de expresión. Insisto, estas romantizaciones absurdas, ¿no? ¿Cuál libertad de expresión? ¿Cuál? Aquí en México hay que ser muy sensatos. Solo algunos tienen micrófonos con estos alcances como Uresti y solo algunos pueden dar su opinión. Entendamos eso. ¿Cuál libertad de expresión? Cuando ni siquiera hay acceso para poder emitir. Nunca lo ha habido. Por eso que no les quieran marear de que ahora están censurados. ¿Cuál censura si nunca hubo libertad? Para que haya libertad tendría que haber... Las No propias es la diferencia que tengamos. O sea, digo, no es, lo que importa no es que todos somos muy diferentes, ¿verdad? Todos quedan en la portada. Pero un denominador común, ¿no? Como tratar de resistir, haber sido atacados en total desproporción con un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador. Te voy a confesar algo, que cuando empezaban estos ataques, porque... Atacados en total desproporción. Atentamente, los consentidos mercenarios del sistema, que tienen protección, que tienen guaruras y que ya lo expliqué. Ya quisieran un mínimo de esa protección los periodistas de verdad, los que andan ahí afuera en las calles, que cabe decir, esa sí es una responsabilidad del gobierno protegerlos, porque ahí sí, esa responsabilidad es del gobierno, de que no permita que se sigan asesinando a los periodistas y de que este país sea, en efecto, uno de los países más más peligrosos, iba a decir pegrilosos, más peligrosos para ejercer el periodismo. Eso es una realidad y eso es una responsabilidad del gobierno mexicano, que así como, pues, insisto, hay que ser equilibrados. Puedo no aceptar absurdos de estos ridículos, pero tampoco puedo yo aceptar los errores brutales del gobierno como esos, ¿no? Donde sí hay periodistas que están asesinando y no pasa absolutamente, asesinando, desapareciendo, y no solo periodistas, activistas, en fin. Bueno, a mí me generan muchos conflictos, ¿no? Al interior de la empresa donde yo trabajaba. Pero alguna vez hablé con un par de compañeros periodistas. Para mí era nuevo, ¿no? Porque pues yo, en los presidentes pasados, pues no estaba yo en este ojo tan público nacional. Estaba en Monterrey, vine, estaba en Milenio, tal. Bueno. Y un día, como en el 2019, hablé con dos compañeros y les digo, oigan, no vamos a hacer nada. O sea, la verdad vamos a dejar que este señor en la mañana se levante y diga, fulanito de tal es un mentiroso. Y la señora tal está trabajando en otra parte y sus jefes no saben. Y el señor tal, ¿cuánto gana? Yo les decía, oye, ¿en serio no vamos a hacer nada? Me causa mucha angustia pensar que no nos podemos unir como medios, como compañeros, como periodistas, para al menos hacer una manifestación pública. Y no, porque todos, déjame me incluyo, ¿no? Teníamos miedo, incertidumbre. ¿Qué está haciendo este señor y hasta dónde es capaz de llegar? No se armaron de valor, no hubo valor suficiente prácticamente hasta que ya se iba, ¿no? Pero aguantamos muchos años, Marco. Creo que hay personas excepcionales que lo hicieron desde un principio y que poco a poco... Pobrecitos, insisto, qué nivel de ridiculez, la verdad. O sea, qué nivel de ridiculez. En los sexenios de Felipe Calderón, realmente el miedo, ella dice, es que me sentía miedo y amenaza. Bueno, es que, a ver, es más, hay varios casos de periodistas que ni siquiera fueron amenazados, porque así que se hablan como si todos fueran, ¿no?
voy a hablar de un